Bueno, Alfredo Gracia y José Luis Ruiz están invitados porque hemos considerado con la producción que cuando tenemos que hablar de cómo rescatar a las personas de las pobrezas, que es un eufemismo, no es otra cosa que es privarlos de derechos fundamentales, que ustedes dos trabajaron la temática, conocen la temática y seguramente tienen propuestas, son dos candidatos a legisladores, tienen ideas claras de cómo se logra esto, porque el problema en la Argentina tiene muchos años. Desde hace 25 años a la fecha en Tucumán crecieron las villas de emergencia y los asentamientos. Ahora la situación se complicó más, pero es una cosa estructural. Al ser una cosa estructural necesita respuesta seria. Alfredo, me gustaría que nos digas cómo hacemos para incluir a esta gente en el mercado laboral, en el trabajo. Primero agradecerte la invitación, Pedro, y creo que es algo que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Ya lo decía Einstein, si no queremos llegar al mismo lugar, tenemos que cambiar la forma de hacerlo. Creo que es un problema estructural y necesitamos políticas de Estado que nos vinculen a todos los sectores primero, y cuando hablo de todos los sectores, hablo de todos aquellos que están directamente relacionados con esa problemática que vos hablás, que es este crecimiento de los asentamientos, el crecimiento de la informalidad laboral, más ahora por la situación económica que pasamos, que la verdad que en los últimos 3 años esto ha recrudecido muchísimo, pero creo que hace falta, primero, tener una radiografía real de lo que está sucediendo, porque a nosotros nos hace falta, y a veces por ahí, en llegar a un análisis, para llegar a un análisis tenemos que tener los datos específicos y concretos. La propuesta sería primero esa, llegar a un acuerdo, a un consenso de todos los sectores que se ven involucrados, desde la economía, desde lo social, desde lo educativo, desde la seguridad también, porque también esto lo que vos planteás tiene mucho que ver con el tema de seguridad, desde las economías, de las diferentes formas de entenderlas, la economía social, solidaria, popular, desde la economía formal. O sea, yo creo que tendría que haber una mesa de diálogo y discusión donde estén involucrados todos los sectores para poder ir hacia el problema directamente, porque si no arrancamos desde ese lugar, algunas medidas por ahí, como yo digo a veces, que son parches, ¿sí? O es como que le bajamos un poquito la temperatura de la fiebre y no vamos a la infección, porque siempre pasa lo mismo. Sí. Cuando tenemos una infección en el oído tenemos fiebre. ¿Qué es lo que hace el médico? Nos va a dar un antibiótico para que desaparezca la infección. No nos va a atacar directamente la fiebre, es un síntoma la fiebre de esa infección. Yo creo que estamos únicamente bajando la temperatura. Tenemos que ir directamente al problema y el primer paso tendría que ser ese. Bien, José Luis. Bueno, yo creo que a la par del problema del crecimiento de la pobreza, tenemos un gravísimo problema de crecimiento de la desigualdad, que no es exactamente lo mismo que la pobreza. En los países que han logrado superarla hay mucho menos desigualdad entre la población, lo cual es un indicador del camino que hay que seguir. He dicho acá en tu mismo programa una cantidad de veces que la pobreza es un fenómeno multidimensional, pero no hay ninguna duda que hay un gradiente de ponderaciones en cada una de estas dimensiones. Yo diría que la primera dimensión y la más importante en nuestro diagnóstico tiene que ver con mejorar la calidad educativa. Ahora, dicho en estos términos parecería algo abstracto, quiero concretarlo con ideas prácticas que se van a traducir en proyectos de ley cuando sea legislador en la próxima elección. La primera propuesta que nosotros hacemos tiene que ver con que haya doble escolaridad para todos los niños y jóvenes de la provincia de Tucumán. Tener a los niños y jóvenes mañana y tarde en la escuela es sumamente importante. Una educación no solamente de doble escolaridad, sino multilingüe. Multilingüe significa que nuestros chicos sepan otros idiomas, entre los cuales yo diría que no podría estar ausente el idioma portugués, por nuestra cercanía con nuestro socio Brasil en el Mercosur, por supuesto el idioma inglés y también el chino. Para esto necesitamos jerarquizar la función docente, para esto necesitamos salarios dignos, que sean los más altos de la administración pública, sin ninguna duda, pero que también haya un método de selección de los futuros profesores. Necesitamos, te diría, multiplicar por 2 la cantidad de edificios escolares para que los chicos que van de mañana puedan quedarse a la tarde y viceversa.
Esto significa multiplicar varias veces el presupuesto educativo, pero un programa de este tipo a lo largo de 20 o 30 años cambiaría el escenario social de Tucumán. Por eso también estamos proponiendo, y es una idea de nuestros jóvenes en política que se llama La Fraternidad, de nuestro espacio social cristiano, un programa que se llama 20 por 20 por 20. 20.000 becas de 20.000 pesos actualizables por inflación durante 20 años. Esto permitiría que el actual 3% de graduados universitarios que tiene la sociedad de Tucumán en un plazo de 20 años se transformara en aproximadamente 20%. Es decir, un programa que tenga que ver con una política de Estado tal que gobierne quien gobierne, la educación sea una prioridad. Para lo cual el reforzamiento del presupuesto educativo es tan grande que evidentemente hay que disminuirlo de otras áreas. Pero por supuesto, hay que redistribuir el presupuesto porque el presupuesto no es otra cosa que una muestra de la jerarquización de los problemas que y del modelo de sociedad que uno quiere. Exactamente. Cuando uno invierte mucho en educación y refuerza educación, el modelo de sociedad que quiere, un modelo más igualitario donde la gente tenga mayor libertad para poder ejercer sus derechos fundamentales. Te quiero decir, Pedro, que nosotros necesitamos un modelo educativo que genere ciudadanos con pensamiento crítico, con capacidad de pensamiento crítico. Es decir, hoy nuestra sociedad fácilmente se ve anestesiada por los medios de comunicación. Nuestra gente no tiene la capacidad de dilucidar lo que es una formación de opinión política de un dato concreto que le permita ser una materia prima para elaborar su propia posición política. Necesitamos niños y jóvenes con formación en pensamiento crítico, en la escuela y en la casa. Bien. También hay otros problemas que tienen que ver con... Sí, antes que sigamos con otro problema, Alfredo, me gustaría tu reacción, porque vos estás relacionado al mundo cooperativo. Exacto. La economía social tiene una fuerza multiplicadora y una presencia en la Argentina que pasa desapercibida. Sí, por eso iba a decir lo que decía aquí José Luis, que creo que es importante de partir desde la educación. Nosotros desde el cooperativismo siempre planteamos que hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de manera diferente y que eso sea eficaz y democrático, eficiente y democrático, que hay una manera diferente de entender lo que generalmente a veces, como dice él, por los medios, por la irrupción de esta falta de educación, de la falta de sentido de pensamiento y de discusión, generalmente nos llevan a pensar que hay una única manera, pero sí hay otro camino. Desde el Partido Solidario nosotros proponemos esta forma diferente de entender también la economía, porque no es que tengamos una provincia pobre, tenemos una provincia injusta, desigual, y también pasa en Argentina y también pasa en el mundo. Te doy un solo dato. Solamente el 8% del país tiene el 80% de la riqueza de Argentina. Sí. El 8% del país tiene el 80% de la riqueza de la Argentina. O sea que todo el otro 92% nos distribuimos el 20% restante. Ese es el problema real que tenemos en la Argentina, de la distribución. Es un problema mundial. Y es un problema mundial, es un problema mundial. Acá en Tucumán nosotros llevamos desde el Partido Solidario un proyecto a la legislatura que es de crear espacios de producción y de incentivo a la producción y de espacios cooperativos. A ver, con el tema de los precios, por ejemplo, en la desigualdad que hay, nosotros proponemos tener en cada municipio una cooperativa de consumo que pueda comercializar todos los productos de los propios lugares, de los propios municipios, los productores del municipio. Eso va a abaratar muchísimo los costos, va a bajar muchísimo los precios y va a obligar al mercado, que no es invisible, sabemos que la mano del mercado no es invisible, tiene nombre y apellido. No son personas con intereses concretos, que es un interés de una ganancia. Se sientan obligados a competir en ese segmento, en esa forma que la cooperativa de consumo te permite a vos abaratar muchísimos costos, te permite dar igualdad al productor, pagarle realmente lo que cuesta. Estamos hablando de que un productor ahora recibe casi un 1000% menos de lo que sale en la góndola. Sí. Entonces nosotros del cooperativismo en la legislatura vamos a llevar proyectos desde la economía, desde la educación también, Alfredo, que nos puedan me decía distribuir. Que el problema de los pequeños cañeros en Tucumán es porque nunca comprendieron la importancia de cooperativizarse. Sí, es cultural, ¿eh? Y ahí entramos de vuelta en la cuestión educativa.
Claro. Creo que nos falta. Hay un mundo diferente entre Córdoba hacia el sur y de Córdoba hacia el norte en lo que respecta al Pero cooperativismo. vos te das cuenta que es un problema Sí, sí, de sí. falta de educación, no de Mucha, posibilidades. mucha, Y una mucha, falta de mucha. información, como decía José Luis, ¿no? Así es. Así José es. Luis, ¿qué otro problema hay para que la gente se pueda incluir y hacer un proceso productivo? Yo creo que las estrategias de lucha contra la pobreza también tienen que atender otras dimensiones, sin ninguna duda una dimensión económica, pero también hay una dimensión cultural e institucional. En cuanto a la dimensión económica, te diría que a Tucumán le falta definir un modelo de desarrollo productivo. Nuestra clase política parece haber decidido desde hace varias décadas de esta parte que es suficiente con una economía primarizada, con una economía que vive de 4 o 5 cultivos. No significa esto que yo tenga una posición contraria a la actividad agrícola, que de hecho es nuestra tradición en el norte, pero lo que estoy diciendo es que la matriz productiva de Tucumán no ha cambiado en los últimos 50 años, que necesitamos dejar de depender de los productos primarios, llevar adelante un proceso acordado y consensuado entre toda la sociedad y el arco político que tenga que ver con un proceso de industrialización, poniendo énfasis en las áreas estratégicas de conocimiento intensivo. Hasta que esto no se haga, hasta que no elijamos el modelo de provincia que queremos ser y sigamos dependiendo de cada invierno si la temperatura es muy baja y entonces se nos quema buena parte del cultivo de la caña, o los limones o lo que fuese, no vamos a salir de esta situación de atraso. Te quiero decir que cuando se anuncia que ahora Tucumán va a despegar porque vamos a exportar limones a tal o cual país extranjero, es una falacia. No. Tucumán tiene una altísima concentración económica y por eso también se explica en términos del grado de desigualdad. Si vos querés hacer un relevamiento del monte limonero, tenés que solamente conversar con las 8 empresas más importantes que se llevan el 80% del monte limonero. Estabas hablando del tema de la caña de azúcar. 5.000 productores de caña de azúcar, de los cuales 4.500 son pequeños productores que apenas tienen una economía de subsistencia. Y los 50 cañeros más grandes de Tucumán tienen el 75% de la tierra. Cuando uno mira los salarios que se pagan en esta actividad, obviamente que son salarios de supervivencia. De manera que cuando nos dicen que porque van a aumentar los vuelos de limón o de arándano a otros países, Tucumán va a salir del atraso, No va a tener impacto casi social. Esto no es verdad. No es verdad porque de los casi 2 millones de tucumanos que estamos llegando a ser próximamente, beneficiarán a las 100 o 200 familias más acomodadas de la provincia. Lo que necesitamos es pensar en las mayorías. La pobreza es un problema de mayorías y necesitamos pensar este problema en términos de soluciones para mayorías también. Y la última cuestión, si me permitís, quería decirte que también tiene una dimensión cultural e institucional. En lo cultural, lo que tiene que ver con inculcarle a cada joven, a cada niño de nuestra provincia, que necesita de un proyecto de vida personal. Yo como docente que he pasado por todos los niveles y por varias universidades del país, te quiero decir que me da mucha pena cuando me encuentro un chico sin un proyecto de vida, sin un proyecto de vida que lo impulse a levantarse cada día y a generar acciones de buscar trabajo, formarse, etc. Esta cultura del trabajo necesitamos reinstalarla. Y por otro lado también una cuestión institucional. Hay una dimensión institucional dentro de la pobreza que tiene que ver con el rol del Estado. Así como en su momento el liberalismo hizo foco en el principio de libertad y más tarde el estado de bienestar hizo foco en el principio de igualdad, en pleno siglo XXI necesitamos decidir que el rol del nuevo Estado argentino sea un Estado solidario. Esto ya no como un mero atributo personal que aflora en situaciones excepcionales de gravedad, cuando hay algún fenómeno climático y se ven afectadas muchas personas. No digo solidaridad como este atributo personal, sino estoy hablando de un Estado que genere normas, reglas constitucionales y un conjunto de leyes y un paquete jurídico que nos permita
soñar una sociedad distinta, vivir en una sociedad distinta sobre la base de la fraternidad, vernos como hermanos. Por eso estamos muy contentos de que nuestro grupo de jóvenes haya decidido llamarse La Fraternidad, porque quieren vivir ese valor en política. Bueno, Alfredo, ustedes de eso hace años que están trabajando. Sí. La verdad que nosotros tenemos una frase que nos identifica, que es la solidaridad como principio y el cooperativismo como política. Y ahí coincido mucho en él, porque creo que es la base de una construcción colectiva, equitativa, y que vea el crecimiento de las mayorías, en base también a un crecimiento de las minorías, porque esto es todo, en lo colectivo, todos tienen un beneficio que va a surgir y va a ir caminando. Creo que el cooperativismo, la solidaridad son principios que están muy fuera de la discusión y que no es raro que suceda, porque ese liberalismo suele tratar de excluir a esas palabras, a esa forma de pensar, porque no les conviene. Sí. No les conviene a su negocio individual. En el grado de una sensiblería insignificante, cuando es todo una posición cultural del hombre frente a la vida. Mirá vos que y en el frente a la vida está frente a otros hombres. Desde el Banco Cooperativo, en el cual yo soy dirigente, demostramos que podemos, como cooperativa, competir con grandes grupos económicos internacionales, y siendo cooperativa. O sea, por eso también nos miran con unos ojos medio raros y malos ojos, porque estamos demostrando que se puede ejercer la actividad financiera desde lo cooperativo, sin el lucro permanente, y bueno, hoy no es lucro, hoy ya creo que es, no sé qué es, cualquier cosa, ya es usura lo que hacen los bancos. Bueno, tiene que ver con la concentración. Por supuesto. Los bancos son actores centrales en el proceso de concentración económica en la Argentina y en el mundo. Y hay un dato muy importante, esto ustedes hablaron de la desigualdad. Cuando uno mira qué le ha pasado al mundo en los últimos 20 años, ha caído la clase media a nivel mundial en todos los países. Y fíjense el dato, la economía mundial se está lentificando. ¿Por qué? Porque la concentración no solo que vuelve injusto al mundo, sino que frena la economía. No le sirve ni siquiera al que concentra. Ni siquiera a los que tienen la concentración. Entonces, como ustedes bien dicen, hagan un interbloque en la legislatura, leyes más solidarias, porque las leyes son o injustas o son solidarias. Así es. No es un tema menor el que estamos hablando. Así es. Les agradezco mucho, no va a ser la última vez, tenemos todavía un tiempo para la campaña para que sigamos discutiendo estos temas. Gracias a vos, Pedro. Muchas gracias. Gracias a los dos. Hacemos una pausa.